Jean-Philippe, a ti también, la oportunidad de estar hoy presente aquí en este segundo encuentro de profesionales y asociaciones de pacientes. El paciente experto, después de todo lo que hemos escuchado hoy, creo que tiene que ser una pieza más a tener en cuenta en el futuro de la sanidad balear, y como representante de una de las asociaciones de síndrome de Asperger de Ibiza y Formentera, os doy las gracias por darnos hoy la voz aquí, porque es el título de la mesa, ¿no?, que van a comentar mis compañeros. Os paso a presentar a Ángela Morcillo Cubels, de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Ibiza y Formentera. AFAC, barreras invisibles de una persona afectada por el síndrome de sensibilización central. Ángela Morcillo es licenciada en Bellas Artes, está dedicada profesionalmente a la restauración de bienes culturales durante 25 años, actualmente en situación de incapacidad permanente absoluta. Desde su primer episodio de reacción extraña y fuerte a un medicamento que afecta al sistema nervioso central hasta diagnóstico de sensibilidad química múltiple han pasado 19 años. El alto nivel de sensibilidad a químicos sintéticos y radiaciones al que ha llegado ha supuesto un camino radical en todas las facetas de su vida laboral, social, familiar y económica. Bueno, a ver. Cuando alguien cercano te dice que le han diagnosticado una enfermedad tremenda e incurable, sentimos impotencia y querríamos hacer alguna cosa. A los afectados de sensibilidad, a los afectados de las enfermedades de sensibilización central, cuando vamos a los médicos nos dicen que esto es crónico, que no tiene tratamiento y no podemos hacer nada por ti. Me refiero concretamente a la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la sensibilidad electromagnética, que son las patologías diagnosticadas a las socias de AFAC. Suelen diagnosticarse 2 en 2, también individualmente, pero normalmente cuando te diagnostican de sensibilidad química múltiple y electromagnética, ya estabas diagnosticada de fibromialgia y fatiga crónica. La sintomatología básica es la misma y somos sensibles a los mismos estímulos: luz, ruido, temperatura. Lo que varía es el nivel de sensibilidad y de tolerancia a sustancias químicas sintéticas y a ondas electromagnéticas. La sintomatología no es crónica. Lo que es crónico son las condiciones ambientales en que se manifiesta. De hecho, se llaman enfermedades ambientales. No todos los afectados de SQM, sensibilidad química múltiple, necesitan mascarilla. Solamente es un indicador de que el nivel de sensibilidad a los químicos es altísimo y tu nivel de tolerancia es 0. Cuando tienes un nivel tan alto de sensibilidad, eres un detector de trazas de químicos. No tiene nada que ver con alergias a las flores, al polen, todas estas cosas. Sin embargo, te tumba una cabeza que está lavada con suavizante a 1 metro de distancia y al aire libre. Naturalmente, el tratamiento básico, el central, es la evitación. En todo caso, aunque tu nivel de sensibilidad no sea tan alto, sí que es necesario reducir la dosis de químicos y radiaciones electromagnéticas para minimizar la sintomatología. Yo tengo fibromialgia y más cosas, y hablo con otra gente que tiene fibromialgia y con la incapacidad ya no pueden trabajar y se quejan porque han podido hacer muy poquito trabajo en casa y luego han estado descansando de la tarde y cuando se pueden hacer la cena están agotadas, con mucha confusión mental y les duele todo. Y no se han dado cuenta que han estado limpiando con lejía o otros químicos, han estado descansando junto al teléfono inalámbrico 2 horas y luego se ponen directamente delante de la vitrocerámica y del microondas que tiene tantas radiaciones. La exposición a químicos y radiaciones es crónica e inconstante, la carga se acumula, no descansas nunca, porque el descanso no debe ser solo motor, sino que ha de ser de exposición a estos factores a los que los enfermos ambientales somos tan sensibles. El paciente con fibromialgia posiblemente le han dicho que tiene una percepción exagerada del dolor y le hacen sentir como una persona débil física y mentalmente. Pero lo que pasa es que ha recibido una dosis que sí que es exagerada de químicos y de radiaciones que afectan al sistema nervioso central,
Provocan confusión, pérdida de memoria, desorientación, fatiga extenuante y dolor, entre otras cosas. Por otra parte, el síndrome de la fatiga crónica lo definen como fatiga extenuante física y mental que no mejora con el descanso. Y es que no lo provoca un sobreesfuerzo. Es el mismo caso que con la fibromialgia. Son los mismos síntomas, con variaciones, y mejoran de la misma manera. El descanso motor no es suficiente. Podría hablar de algunas situaciones con el personal sanitario que pueden incidir directamente y actuar favorablemente. En una crisis de síndrome de fatiga crónica, cuando vas a que te saquen sangre, y puedes no estar diagnosticado, no lo sabes todavía, al poco de estar allí tienes las manos congeladas, la tensión arterial por el suelo, mucha debilidad muscular, y no te encuentran las venas y la sangre no te sale a presión, y te dicen descansa y tranquilízate. Y tú sabes que no estás nervioso, no notas que estés nervioso, sin embargo, cuanto más tiempo pasa estás peor, porque estás en un ambiente lleno de desinfectantes, productos de limpieza, colonias, protectores solares, móviles, wifis y todo lo que hay en los centros de salud y en los hospitales. Entonces lo mejor es que te atiendan rápido, te tumben si hace falta, te saquen la sangre con jeringuillas si no te sale a presión y que te dejen ir. Otra cosa que nos pasa a muchos afectados es que nos caen mal muchos medicamentos, nos hacen daño, sobre todo los que afectan al sistema nervioso central. La SQM está reconocida en España solamente como enfermedad desde septiembre de 2014. Naturalmente todavía no hay indicaciones en los prospectos sobre los posibles efectos secundarios o contraindicaciones en caso de todas estas patologías. Efectos que no se entienden, pero que sufrimos a lo largo de los años y que nuestros médicos han tomado como rarezas o manías y que no constan en nuestro historial. Por tanto, no existen y el diagnóstico se demora. A esto hay que sumar otras rarezas que compartimos muchas afectadas y que sumados a los síntomas básicos son perfil de SQM y sensibilidad electromagnética con sus agudas fibromialgias, fatigas extenuantes y problemas cognitivos muy serios. Estas cosas se han de anotar y se han de contrastar. Necesitamos diagnósticos precoces y evitar diagnósticos erróneos. Un caso que vivió una asociada al poco de ser hospitalizada hace poco, le dio una reacción alérgica en los pies, que es un signo visible, que las enfermeras relacionaron enseguida con las sábanas del hospital porque ya había pasado a otros pacientes y pudieron actuar rápidamente. Esta actuación la permite el conocimiento de unos efectos constatados, pero hay otros efectos que no son visibles. La fatiga extrema, que cuando te vas de ese ambiente se te pasa, dolores focalizados y otros signos de subida de sensibilidad. Unos salen cuando sales del centro, se van, y otros tardan más según el grado de enfermedad. Y además de estos hay otros efectos que el profesional no reconoce porque a lo mejor no los ha estudiado, las rarezas, como que te creme el brazo como el fuego y solamente te han inyectado paracetamol en el gotero. Entonces, pues no consta en ningún lado. Hay que decir que un empeoramiento en estas enfermedades desemboca en un cambio de vida radical en todos los ámbitos y es preciso evitar que una hospitalización pueda revertir en esto. En caso de ingreso en un hospital, necesitamos un protocolo de control ambiental que implica la ropa de la cama, productos de limpieza y higiene personal, libres de tóxicos y fragancias y otras cosas, a fin de no pasarlo tan mal cuando estás ingresado y de volver a casa, no volver a casa peor de lo que estabas. En consultas externas para un afectado de SQM y de sensibilidad química y electromagnética intensas, tanto los químicos como las radiaciones son barreras invisibles, pero que te impiden el paso. Y hay lugares como los hospitales donde no puedes entrar. Con la mascarilla apartas una primera barrera y entras, pero dentro hay otro nivel de barreras. Cada móvil es una barrera que se mueve, de la cual no puedes huir para la que no tienes escudo. Estos edificios son hervideros de emisores móviles, de químicos y de radiaciones. Aguantas 5 minutos y después ya es una tortura. Puede parecer que estás nerviosa, pero es como si teniendo una pulmonía para ir al traumatólogo, tuvieses que esperar en la sala de espera media hora, en una sala cerrada cal y canto a 3 grados de temperatura, en ropa interior y lleno de gente fumando sin parar. En estas condiciones tiemblas, pero es de frío, no es de miedo. Y la sintomatología te aumenta al momento. Nos pasa esto y el organismo reacciona con alarma.
Este síntoma se malinterpreta como nervios y los otros síntomas ni se ven. Cuando voy al hospital yo necesito pasar rápido hasta la enfermera para que me avise cuando me toque y suelo ir acompañada para facilitar que me puedan avisar. Se habría de conseguir poder esperar en una estancia sin gente, sin aparatos inalámbricos ni ambientadores y que nos avisaran en el momento justo, a fin de, para ganar autonomía y poder ir solos y no haber de esperar en la calle. De momento la calle es la salvación de emergencia, pero has de esperar de pie, bajo la lluvia o bajo el sol, porque si pretendes sentarte en un banco o resguardarte en una cornisa, hay mucha gente, muchos fuman y casi todos hablan por el móvil. Hasta los días que hace mucho frío y dices que bien que estoy sola, siempre hay alguien que sale a fumar o a hablar por el móvil y tienes que huir. Finalmente quería remarcar, volviendo al principio, que no hay ninguna enfermedad en la que se pueda hacer más por el afectado. Es más, cuanto más grave estás, más fácil es. Muchos de los que estáis aquí hoy lo habéis hecho, apagando el móvil y no poniendo perfumes. Muchas gracias. En el ámbito de la sanidad pública se puede hacer muchísimo, porque es que hay muchísimo por hacer. Institucionalmente ya estamos entrando. Con el reciente reconocimiento de la sensibilidad química múltiple ya tenemos otro código en el listado de enfermedades, pero necesitamos entrar de verdad. Todos los diagnosticados, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, todos. No podemos esperar a que salga la primera promoción de profesionales formados en medicina ambiental de nuestras universidades. Mientras tanto, necesitamos una relación directa de escucha activa entre profesionales y afectados. Esta jornada lo es y agradecemos al Colegio Oficial de Enfermeros que la haya organizado y que haya querido escucharnos. Es una iniciativa fantástica. Necesitamos que nos escuchen, que nos ubiquen y que nos abran puertas. Necesitamos diagnóstico, a poder ser precoz, y para eso formación de profesionales en estas patologías. Un departamento que nos aglutine y que se ocupe de nosotros. Mientras todo eso llega, necesitamos la ayuda directa de enfermeros y de médicos, enfermeras y médicos de cabecera, que representan el trato más directo con el paciente. Que nos tomen notas de nuestras particularidades y que se confeccione material de reconocimiento de la enfermedad aprovechando las experiencias de los pacientes expertos. También necesitamos adaptación de los centros sanitarios a nuestras barreras, tanto para poder acceder como para no empeorar, y son adaptaciones que necesitan de inversiones en infraestructuras, con protocolos de consultas externas, hospitalización y urgencias, con programas que promuevan acciones para hacer de los hospitales y centros de salud sitios más saludables y más amigables con el medio ambiente. Hago referencia a una organización mundial que se llama Salud Sin Daño, que me llama la atención porque trabajan con este compromiso y en España hay hospitales que están adheridos a esta asociación. Después también estas enfermedades son nuevas relativamente y pueden llegar a ser muy incapacitantes y está todo por hacer, casi todo por hacer. En estas condiciones necesitas hacer frente común y los afectados necesitamos a las asociaciones. Pero tenemos muy poca energía y en AFAC tenemos la suerte de contar con Elena, que es nuestro motor y a la que queremos agradecer que sea tan perseverante y tan resolutiva. Ángela, ¿quieres sentarte? No podía mirar porque no puedo sacarme las gafas y ponérmelas. ¿Te quieres sentar ahora o quieres quedarte aquí? Yo creo que ¿Sí? es que lo he tenido que leer porque no da para pensar. No puedo. Vale, Ángela se va a sentar ahora, ¿vale? No va a estar en el turno de preguntas. Y Jean-Philippe, ¿vamos bien de tiempo? Vale. Ahora os voy a presentar voy a mirar la chuleta. A Daniel Gallego Zurro. Él es paciente renal desde 1993, en tratamiento de hemodiálisis desde 1995, diplomado en Relaciones Laborales, vocal de la Junta de Alcer Illes Balears y director de la Delegación de Alcer Illes Balears en Ibiza y Formentera, vocal de la Junta Directiva de la Federación Nacional Alcer en Madrid. Sí, muchas gracias. Me voy a quitar 2 minutos de mi presentación para decirte, Ángela, que de verdad que es un testimonio sobrecogedor, que creo que eres muy valiente y que te quiero felicitar
por tu lucha diaria, por haber traído aquí la enfermedad y creo que es muy desconocida para todos y darle, creo que importancia a algo que casi nadie que habíamos caído en ello. De verdad, felicidades por tu valentía. Y bueno, yo voy a agradecer también al COIVA haberme invitado, a Jean-Philippe, de verdad, y voy a intentar explicar las fases de la enfermedad crónica y el autocuidado en 10 minutos, que creo que no va a ser posible, que necesito más tiempo otro día, Jean-Philippe. Bueno, básicamente yo creo que todo enfermo crónico pasa unas fases, yo las pasé y más o menos en mayor o menor medida pasamos por lo que voy a decir, ¿no? Primero es un shock cuando te diagnostican una enfermedad crónica más o menos grave y esto suele durar unas horas, unos días, ¿no? El enfermo está abrumado o se siente superado o está totalmente impasible o incluso disfórico, ¿no? Disfórico en el sentido que es totalmente contrario a ser eufórico, ¿no? Esto dura, ya os digo, unos días y puede venir incluso con una alteración de la imagen personal porque hay pérdida de peso, pérdida de cabello, dependiendo de cada enfermedad, cómo se desarrolla. Y cuando ya pasamos la fase del shock, pues entramos en una fase de dependencia que normalmente el paciente crónico suele delegar mucho en su familia los cuidados. O incluso la familia es la que sobreprotege al paciente con enfermedad crónica y esta sobreprotección se prolonga demasiado como si fuéramos inválidos, ¿no? O como si no pudiéramos hacer cualquier cosa. Yo creo que cualquier paciente hoy en día con una enfermedad crónica es capaz de todo lo que se proponga. La siguiente fase suele ser una negación y autoaislamiento, porque, claro, la negación empiezas a preguntarte por qué yo, qué es lo que he hecho mal, empiezas a revisar tu vida, qué es lo que comí, qué es lo que no comí, qué es lo que no hice caso. No sé, empiezas a un poco autoculparte, incluso a dejar de ver a gente, ¿no? Y esto te lleva a otras fases que veremos después, que es la depresión o la tristeza. Y todas estas fases, por supuesto, se entremezclan entre sí, no son lineales en el tiempo, puedes ir de adelante a atrás. También hay una fase muy importante que es la culpa, la ira y el miedo, la incertidumbre, que es lo que va a pasar conmigo. El 70%, por ejemplo, de pacientes que se le diagnostican una enfermedad renal crónica creen que van a morir. Yo creo que es una sensación que todo paciente crónico tiene, ¿no? De qué va a pasar conmigo, ¿no? Todo esto, por supuesto, te lleva a una depresión o una tristeza que es inherente a ser diagnosticado con una enfermedad para toda tu vida. Yo incluso estaba enfadado con la medicina, ¿no? Y decía, pero ¿cómo que a finales del siglo XX no saben qué me ha pasado y no me pueden curar? Pero ¿qué mierda de medicina es esta? O sea, de verdad, es que lo pensaba tal cual, ¿no? Es decir, pues estaba enfadado con el mundo, ¿no? Y esto me llevó a la hostilidad de no creer en el sistema y me duró bastante tiempo, la verdad, bastantes meses. Por supuesto, llega un momento en que es imposible vivir con esa hostilidad, con esa culpa, con esa tristeza, y llegas a un pacto contigo mismo, ¿no? Y dices, bueno, o me muero o sigo con esto, ¿no? No hay más, no hay otra opción. Y llegas a reinventarte, a empezar realmente a escuchar a los profesionales, a que te dicen las cosas no porque sí, sino por tu bien, y empiezas a intentar salir adelante, ¿no? Y es cuando al final puede ser que llegue la aceptación y la resignación. Hay veces que no llega nunca, ¿no? Pero la mayoría de pacientes, yo creo que expertos, es la diferencia con cualquier paciente, un paciente experto es que ha aceptado su enfermedad y realmente la ha superado. Y claro, ¿cómo es vivir una enfermedad crónica hoy en día en una sociedad en que todo va rápido, en que celebramos todo comiendo y bebiendo, en que nuestra sociedad todo se hace fuera, ¿no? Es muy difícil, la verdad, la adherencia al tratamiento, fomentar los hábitos de vida saludables y aprender a decir no. Yo siempre les digo que somos lo que comemos y somos lo que no comemos, ¿no? Lo que nos dejamos. Pero esto vale para las personas sanas también. O sea, no solo vale para los enfermos crónicos, ¿no? Con lo que cuando tú te creas la voluntad de decir, no, mira, esto me perjudica y no me lo voy a comer, o no me lo voy a beber, porque a todos nos gusta ir de fiesta, a todos nos gusta salir, y es verdad que la adherencia al tratamiento, porque comer es un placer, ¿no? A quién no le gusta comer y beber, y lo primero que le decimos a un paciente crónico es no comas, no bebas, no salgas, no hagas nada, ¿no? Bueno,
Entonces, todos conocéis a Christopher Reeve, ¿no? Era el primer Superman. Y a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque es un ejemplo muy icónico. Él era alto, guapo, bueno, me gustaba hasta a mí. Lo veías por la calle, ¿no? Y todo el mundo le llamaba Superman. Yo creo que él se sentía invulnerable. De hecho, yo no fui consciente de estar sano hasta que estuve enfermo, ¿no? Entonces, un día, pues él tiene un accidente y se ve así, ¿no? Y os podéis imaginar para Superman verse en una silla con un respirador, con la columna vertebral rota, sin poder andar, lo que significaría. Pues yo creo que seguro que pasó todas las fases como cualquier enfermo crónico, pero yo creo que el ejemplo que hay que sacar de él es que hizo una fundación que ayuda a la gente con problemas de columna y a inválidos. Y para mí era más Superman cuando estaba en una silla de ruedas que cuando tenía el traje rojo y azul. Para mí fue el personaje del año en la revista Time, porque realmente las dificultades preparan a gente común para destinos extraordinarios, ¿no? Y esto es así. La vida nunca sabes lo que te va a deparar, incluso en este lado que estáis en los profesionales, luego podéis estar en este, y de verdad que es un camino difícil, pero que te ayuda a superar, porque realmente lo que te hace madurar en la vida no es el sufrimiento en sí. Lo que te hace madurar en la vida es el sufrimiento aceptado, ¿no? Cuando tú aceptas realmente lo que tienes y lo que te ha pasado, sea lo que sea por muy grave que sea, una pérdida familiar, un duelo, una enfermedad como el cáncer, lo que sea, realmente es cuando empiezas a superarlo y tienes la resiliencia capaz de adaptarte y poder enseñar un poco a los demás. Hay que disfrutar pese a la mala salud, ¿no? Esto yo lo tuve que aprender sí o sí. O sea, a mí me llamaban para un cumpleaños y decía, pues no voy, hay bebida, todo con sal, todo prohibido, pues no voy al cumpleaños, ¿sabes? Me deprimía. Entonces tuve que aprender a decir, bueno, pues voy y no como lo que no tengo que comer, y me cuido lo que me tengo que cuidar. Porque al final este sufrimiento que tú tienes es opcional, ¿no? Es verdad que cuando hay una enfermedad crónica el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, depende de ti. O sea, a todo el mundo nos pasan cosas, ¿no? A todo el mundo diariamente nos pasan cosas. La diferencia, ¿cuál es? La diferencia es cómo nos las tomamos. La diferencia es que, como dicen los budistas, tú puedes tener el coche estropeado y llegar a un día a trabajar y decir, ostras, no me arranca el coche, ¿qué problema tengo? No, el problema no lo tienes tú, el problema lo tiene el coche. Tú puedes ir andando, puedes ir en tren, puedes ir en taxi, puedes ir con un amigo. Es decir, hay que relativizar un poco todo lo que siempre nos tomamos tan a la tremenda, ¿no? Y realmente ver cuáles son las cosas importantes, y aceptar los eventos tal como pasan yo creo que es síntoma de felicidad. Bien, ¿cuál fue el significado para mí? Yo no voy a incidir mucho en esto porque tuve una crisis de identidad, es verdad que rechazo a la apariencia, el miedo y la incertidumbre, me limitó el estilo de vida, pero sobre todo era que no sabía nunca lo que era sentirme normal, ¿no? Y yo creo que eso le pasa a cualquier paciente crónico. No sabes realmente, ¿tienes un dolor de cabeza? Mi enfermedad crónica. Tienes, no sé, cualquier cosa que te pasa es debido a tu enfermedad crónica. Nunca sabes realmente si es así o no. Y siempre estás en unas pruebas y unas citas continuas con el sistema de salud, ¿no? Siempre está prueba por aquí, prueba por allá. Nunca haces una vida normal. Y yo creo que los profesionales tenéis que entender esto, que los pacientes sufrimos bastante, ¿no? con estas cosas de pastillas, pruebas, citas continuas, y siempre estamos hablando de la enfermedad, ¿no? ¿Y cuál es la relación que yo veo que el profesional tiene con el paciente? Pues siempre estamos un poco en inferioridad, y es verdad que Joan Carles Mas lo ha dicho, que tenemos que ser iguales, ¿no? Porque resulta que los profesionales sabéis mucho de nuestra enfermedad, pero es que nosotros también sabemos mucho de nuestra enfermedad, a lo mejor no con valores biomédicos, pero sí con sociales, emocionales, con otros valores que no salen en los libros de medicina, a lo mejor en la universidad, pero que son los más importantes para nosotros, ¿no? No son los importantes para salvar vidas y demás. Luego, el profesional trata la enfermedad, pero el buen profesional trata a la persona con la enfermedad. Antes se ha dicho también que se estudia mucho una enfermedad, la diabetes o tal. No, pero vamos a estudiar la persona que tiene diabetes, porque esto es específico, de cada persona es diferente, ¿no? Y yo creo que se tiene que fomentar el autocuidado en ese sentido por parte de los profesionales. Entonces, pasando al autocuidado, os pongo aquí a John Rambo, que es un ejemplo
extremo de autocuidado, él estaba entrenado en técnicas de supervivencia y las aplicaba, ¿no? A ver, nadie tiene que ser John Rambo, evidentemente, pero al final son unas prácticas cotidianas y unos cuidados que te proporcionas a ti mismo, que te tienen que enseñar y que van a mejorar tu calidad de vida. Y son unas destrezas que se van a aprender durante toda la vida y el personal sanitario debe fomentarlo. ¿Cuáles son las estrategias? Pues por supuesto autogestión, autoeficacia, tener la educación y la información y a través de la comunicación. ¿Cuáles son los principios del autocuidado? Pues que es una filosofía de vida, ¿no? Que el sujeto es dueño de sus propias acciones y es una responsabilidad individual. Vas a tener la certeza de que vas a mejorar el nivel de salud y, por supuesto, hay un desarrollo personal, un grado de conciencia tuyo de tu comportamiento. Y yo digo que tiene las 4 A's, como los electrodomésticos, A+++++, que es autoconocimiento, autocontrol, autoestima, autoaceptación y, por supuesto, resiliencia, que es lo que te ayuda a adaptarte a las situaciones. ¿Cuáles son las prácticas del autocuidado? Pues, por supuesto, una dieta equilibrada y sana, unas medidas higiénicas, un manejo del estrés, resolver problemas sociales, ejercicio y más o menos vida activa, controlar y reducir la medicación en su caso si es necesario, y el seguimiento de las prescripciones de salud con un comportamiento seguro y, por supuesto, con la resiliencia que te da el día a día y haberte adaptado, ¿no? La importancia del autocuidado yo creo que nadie hoy en día la puede discutir y la información y el empoderamiento del paciente tiene que ser una realidad y vosotros nos lo tenéis que dar. Los profesionales son los que nos tenéis que dar, o sea, los que nos tenéis que empoderar y para eso tenéis que soltar poder. En esto tenéis que ser muy conscientes. Y por supuesto vamos a un modelo sanitario deliberativo, ya se ha hablado de ello, en que todo el mundo es igual y que es nuestra responsabilidad como pacientes, ¿no? Entonces, la autoeficacia pues va a depender de uno mismo y por supuesto va a evitar errores y va a aumentar la seguridad, como se ha comentado. Al final la salud es la meta y el autocuidado es el medio. Y es verdad que somos un globo lleno de emociones en un mundo lleno de alfileres y debemos estar preparados para los alfileres con este autocuidado. Quiero recalcar una cosa que es muy importante y que ha alumbrado Joan Carles Mas, que es el pensamiento positivo, porque de verdad que lo que pensamos determina en lo que nos vamos a convertir. Y por supuesto que si yo pienso que no puedo, probablemente no voy a poder. Pero si pienso que puedo, yo creo que ya estamos en el camino de poder, ¿no? El cerebro no distingue entre ver, imaginar y soñar. Para el cerebro es exactamente lo mismo. Por eso si me imagino a mí mismo triste, siento tristeza. Y si me imagino a mí mismo feliz, siento felicidad. Por eso si tengo un sueño sexual, tengo el placer sexual exactamente igual que si lo viviera en realidad. Así que es mucho más importante de lo que pensamos, el pensamiento positivo, ¿no? Así que vamos a fomentar el pensamiento positivo tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista del paciente. Y por último, para acabar, yo creo que una persona con enfermedad crónica puede y debe tener una vida plena y feliz, ¿no? Y vivir con una enfermedad crónica no debe ser el estigma. O sea, no me debe definir a mí la enfermedad renal, por ejemplo, como lo más importante de mi vida, sino que hubo una parte más, ¿no? Y con dieta sana y equilibrada, con una vida activa, con pensamiento positivo, con amor y amistad, y con el autocuidado físico y emocional, con sueños y con humor y tiempo libre, yo creo que realmente podríamos tener todos una vida plena, siendo o no siendo pacientes. Y muchas gracias al COUVA por esta oportunidad. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Daniel? Hola. ¿Qué les dirías a los profesionales que aún les cuesta aceptar eso del paciente experto? Porque los hay, que como que cuesta un poco tener una persona que se supone que va a saber tanto como tú. ¿Qué les dirías a esa gente? Bueno, realmente no se trata de tener que saber lo mismo, ¿no? O sea, el profesional sabe mucho de teoría, sabe mucho de aplicarlo, de protocolos, de cómo suceden las cosas y el profesional, o sea, y el paciente pues tiene la experiencia y la vivencia, entonces se trata de complementarse, ¿no? Entonces yo creo que si hay alguien reticente, pues solo hay que decirle que, bueno, que algún día se puede ver en la misma situación
ya sea con una enfermedad, ya sea con un familiar o ya sea con algo parecido, ¿no? Nunca se puede estar a salvo de nada en esta vida, así que yo creo que ya no solo es empatía la que hay que tener, y hay que tener compasión. Y la compasión no hay que entenderla desde el punto de vista peyorativo, ¿no? De qué pena me da, sino de compasión, o sea, con pasión, ¿no? Con hacerlo con pasión las cosas. Sí, y yo creo que es muy importante, porque la compasión está muy mal entendida, como si fuéramos las monjas que estamos atendiendo. No es ese el sentido. El sentido de la compasión es decir, ostras, yo quiero ayudar a esta persona porque realmente me necesita y algún día podría estar en su misma situación. Bueno, primero, enhorabuena. Bueno, yo trabajo, parte de mi trabajo es con pacientes crónicos y yo creo que mi objetivo es que algún día, pues llegue a hablar como hablas tú, ¿no? Con ese aprendizaje, ese bagaje que se nota, ¿no? En tu forma de comunicarte, ¿no? Y todas las cosas que tienes en la mente. A mí me gustaría también un poco con el hilo de... Nosotros luego vamos a hablar sobre el tema de la comunicación y a mí de verdad que me preocupa saber, un paciente crónico, cómo vive en la sanidad pública, cómo se comunican con él sus médicos, sobre todo. ¿Tú cómo lo has vivido, esta historia de cómo se te ha comunicado la enfermedad? ¿Qué mejorarías? ¿Qué cambiarías? Realmente, lo primero que hay que cambiar es que se da toda la información de golpe, ¿no? O sea, tú llegas, te diagnostican una enfermedad y el primer día te dicen, mira, consejos dietéticos aquí, saludables, de esto no lo comas, esto sí, esto no lo puedes hacer, ¿verdad? Y tú te vas a casa y bueno, no te acuerdas ni del 10%. Entonces hay que hacer una evaluación continuada, un cuidado continuado y realmente que esto sea real, no que sea una educación para la salud, que es muy bonito, ahí el concepto, pero la educación para la salud no se puede dar en una semana, porque realmente normalmente el que llega al médico con un trastorno o con una enfermedad crónica no sabe nada de medicina, porque desgraciadamente no nos educan, ¿no? para fomentar hábitos de vida saludable, porque a mí me decían, todos estos hábitos de vida saludable, hazlos ahora. Digo, ¿por qué? Porque estoy enfermo. Ay, ¿por qué no los hacíamos antes? Porque estábamos comiendo todos mal, porque vivíamos todos mal, ¿no? Sí, ¿por qué lo hacíamos todo al revés? Entonces, realmente yo creo que hay que ser conscientes que es un trabajo a largo plazo y que hay que ir dosificando la información, porque claro, el paciente además, lo que hay que tener mucho cuidado con él es el estado emocional. Prácticamente el 70-80% de los enfermos crónicos tienen desórdenes emocionales y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no solo hay que decir las cosas, también hay que escuchar, ¿no? Y si no escuchamos con una escucha activa, realmente no vamos a saber nunca lo que piensa el paciente. Sí, hola Daniel. Mira, yo soy Carmen, soy enfermera y hacerte dos reflexiones que me han encantado de ti. En tu exposición, la primera es que es la primera vez que oigo una exposición en la que se habla de mensaje de la emoción, ¿no? Del mensaje positivo, que a mí esto me ha parecido alucinante. Porque sí que es verdad que los profesionales de la salud muchas veces lo obviamos. Casualmente hoy, no sé si es que hemos tenido tú y yo un flash, pero 5 minutos o vamos a poner 20 minutos antes de venir aquí, me quedé en la consulta y decidí poner mensajes positivos en la consulta, tipo los que tú tenías justo aquí. Dije, ostras, digo, esto funciona, la ley de atracción está funcionando. Esto por un lado. Y luego por otro lado, que también me parece súper importante, y es el hecho de lo que tú has dicho, que cuando damos un mensaje a un paciente crónico, por ejemplo, el tema alimentación, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Yo siempre les digo, pero esto no es lo que vosotros tenéis que hacer, es lo que nosotros y todos deberíamos hacer. Digo, no eres un paciente diabético, ahora estás sacrificado a no comer. No es un paciente diabético que ahora está sacrificado a no comer, por ejemplo, pan blanco. Es que deberíamos desterrar esto todo el mundo, empezando por los niños, ¿no? Entonces, estas dos reflexiones que tú has dado aquí, pues me han encantado, me han llamado la atención. Gracias. Que el pensamiento positivo funciona está más que demostrado, porque los pensamientos son ondas electromagnéticas y el electromagnetismo es una de las 4 fuerzas más importantes de la naturaleza, junto con la fuerza nuclear y la fuerza de la gravedad y tal. Pero
el electromagnetismo funciona, somos el 60 o 70% agua y el electromagnetismo es capaz de cambiar la estructura molecular del agua. Ya sé que esto suena un poco friki y un poco ciencia ficción, pero es así de real. O sea, que el pensamiento positivo funciona y que es capaz de cambiar tu cuerpo, os aseguro que es verdad. Y por supuesto, los consejos dietéticos, yo entiendo que la educación para la salud tiene que empezar desde cero ya, desde los niños y tener de verdad, fomentar hábitos de vida saludables, comprometer a la industria a que el etiquetado sea realmente como tiene que ser, que no nos pongan y no sabemos ni lo que es. Yo siempre le digo a un paciente que si en una etiqueta no es capaz de entender lo que pone, mejor que no se lo coma. Sí. No, es que es así. O sea, es que al final nos estamos comiendo cosas que solo hacen que perjudicarnos, ¿no? Entonces yo creo pero que sí, yo fomento siempre el pensamiento positivo, que creo que al final vas a tener la misma enfermedad, pero bueno, por lo menos la reflexión que yo quiero hacer ahora, mira, que hace frío, la única manera de no odiar que haga frío es estar contento porque haga frío. Pues esto es lo mismo. Hay que cambiar un poco, el pensamiento, ¿no? En sí. Uno de los micros me he quedado sin batería. Yo quería hacerte una pregunta. Como enfermo crónico, si crees que sería interesante que existiera, por ejemplo, una figura que acompañe en este proceso, desde que te comunican que bueno, pues que tienes esta enfermedad, que tienes que tomarte esto, lo otro, tienes que hacer como un duelo porque vas perdiendo cada vez como libertad, ¿no? A hacer esto, a comer lo otro, tu vida, como te has dicho, social, personal, tienes que cambiar todo. Entonces, cambiar todo eso es complicado, necesita tiempo y también, pues, no sé si eso sería importante o una figura o cómo se podría hacer o de qué manera o con los profesionales que hay o si se debe crear una nueva figura. No, si tienes mucha razón. Realmente yo me quejo mucho a veces de que nunca me toca el mismo profesional cuando voy al médico, ¿no? O cuando me atienden en diálisis, cada vez me toca un enfermero diferente y le tengo que contar toda la historia otra vez, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo, vamos a tener un paciente experto y que de forma continuada me atienda siempre el mismo y no solo 9 sesiones como decías antes, ¿no? Que 9 sesiones a mí me parece poquísimo, ¿no? Yo creo que tendrían que ser muchísimas más, tendrían que ser 9 sesiones al año, ¿no? Y es verdad, porque en cada año de tu enfermedad crónica vas aprendiendo cosas diferentes, es verdad, porque tú no vas siendo el mismo y vas aprendiendo cosas, bueno, trucos diarios, no sé, yo por eso que llevo 20 años, pues a lo mejor por eso he acumulado todos estos mensajes, pero es así. Entonces, yo creo que es muy importante lo que dices de una figura que fuera un paciente mentor o acompañamiento y tal, y que fuera siempre el mismo, continuado, y no solo durante 9 sesiones al año, sino mucho más, sí. Bueno, Joan Philip, pasamos a... Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a la siguiente mesa, que es la comunicación como herramienta terapéutica, y en realidad creo firmemente en ello. Creo, como ha dicho Joan Carles Mas, que las palabras curan.